¿Escuchas eso? Son vencejos, una ave extraordinaria que pasa la mayor parte de su vida en el aire. Comen en vuelo, beben en vuelo e incluso duermen en vuelo, alternando el descanso entre hemisferios del cerebro para no tener que posarse. Son migradores de larguísima distancia y pueden recorrer hasta 1000 kilómetros al día. Su viaje a África comienza en julio, aunque a veces podemos ver algunos más tardíos en septiembre, normalmente los que vienen del norte de Europa. Para llegar a África eligen el estrecho de Gibraltar, un paso migratorio elegido por muchas aves por su corta distancia entre continentes. En África pasan el invierno y no es hasta mediados de marzo cuando los pioneros cruzan el estrecho de regreso a la península. Aún así, no es hasta abril cuando se empiezan a ver las primeras comunidades ya establecidas. Los vencejos cumplen un papel ecológico fundamental. Son insectívoros especializados y consumen cientos de insectos durante el día, actuando así como un servicio ecosistémico natural y además ayudando al control de plagas en nuestras ciudades. Por eso los vencejos son tan valiosos en centros urbanos. En España existen distintas especies, como son el vencejo común, el real, el pálido, el cafre, el unicolor, que está muy presente en Canarias, y por último el vencejo moro. En Andalucía las especies más frecuentes son el común, el pálido y el real. También se distribuyen a lo largo de toda la península, en Baleares, en algunas de las Islas Canarias, en Ceuta y en Melilla. Incluso hay distintas especies que están activas durante todo el año. Pero la situación de este ave se está complicando. Los vencejos se encuentran en declive, catalogados en España como vulnerables, y cuentan con protección legal ya que sus nidos están protegidos durante todo el año. Su mayor amenaza es la pérdida de lugares de nidificación, reformas de edificios antiguos sin respetar los lugares donde nidificaban, nuevas construcciones, menos árboles y vegetación, o techos metálicos que alcanzan temperaturas extremas inaguantables para la cría. A esto se le suma la disminución de insectos por agricultura intensiva y pesticidas, reduciendo su alimentación y dificultando aún más su supervivencia. Por otro lado, el aumento de temperaturas debido al cambio climático y también la falta de información ciudadana. Cuando no conocemos las dificultades que afrontan estas especies, realizamos acciones que sin querer aumentan aún más su vulnerabilidad. Pero también existen historias que muestran lo contrario, personas y profesionales que trabajan cada día para ayudar a los vencejos. Y para conocer un ejemplo real, vamos a dar paso al técnico ambiental de Mijas, responsable del proyecto Vencejos Mijas, y a nuestra compañera Agustina, voluntaria del mismo. Tenemos el placer de hablar con Juan Luis Vega, técnico ambiental del Ayuntamiento de Mijas y responsable del proyecto de vencejos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Para empezar, ¿cómo se diferencian los vencejos respecto de otras aves? Muy bien, bueno, la verdad que es casi lo más frecuente es que todo el mundo habla de golondrina, incluso por los avisos que nos hacen por teléfono, por email, ellos siempre hablan de golondrina, si no es una persona ya con conocimiento de las aves, ¿no? Más que nada porque, bueno, siempre asocian las golondrinas a los que están anidando muy cerca de lo que es la fachada, ¿no? Y ven esos nidos de barro, ¿no? La mayoría del público piensa que los vencejos también hacen nidos así. No saben que se meten realmente en ranuras de los propios edificios, ¿no? Entonces, esa sería la principal característica, ¿no? Y sobre todo porque son apodiformes. Si se posan en el suelo no tienen tan fácil capacidad de levantar el vuelo, porque sus patitas son muy cortas. Y hablaba sobre la fachada de los edificios. ¿Por qué es tan importante preservar sus lugares de nidificación? Sí, lo que se deduce es que ellos buscan esos sitios para anidar. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, evidentemente las ciudades cada vez son más hostiles. Antes pues siempre había tejados donde había oquedad de las propias tejas, ranuras en los edificios, que cada vez se va reduciendo más en cuanto al diseño del edificio en sí. Por lo tanto, a la hora de construir se está teniendo muy en cuenta esas necesidades, ¿no? Y ahora mismo lo que se suele hacer es poner nidos artificiales. En proyectos de restauración de fachadas bastante serios sí que se contempla el hacer mezquinales y lugares dentro de la propia restauración del edificio histórico que desde hace muchos años están siendo ocupados por estas aves. A veces optamos por alternativas más artificiales. En este caso serían las cajas nidos. ¿Qué características debería presentar una caja nido? Tiene que haber huecos para que los pollos se muevan, hagan su ejercicio antes de lanzarse. Mínimo tienes que tener un rectángulo de unos 25 por 35 o 30 por 40, con una apertura de unos 7-8 centímetros de ancha,
por 3 de alta, ¿no? Justa para que ellos puedan entrar, pero que no entren otras aves o depredadores. ¿Y cuál sería la situación actual en la que se están encontrando estas aves? A nivel nacional, el SEO BirdLife publica datos que la disminución es bastante importante. Ellos lo que apelan es a eso, a que se vayan poniendo medidas. Se están poniendo muchas veces torres con mucha altura para albergar cientos de parejas reproductoras. Se está atendiendo a que sean proyectos de ciudad, que encaje dentro de un parque urbano o cualquier sitio donde se sepa que estas colonias se frecuentan cada año para la reproducción. ¿Cuáles son las amenazas? Las amenazas principales es que si no se reproducen, y además que la colonia suele venir a los sitios de siempre. Si desaparece las zonas de nidificación, desaparecerá también la oportunidad de que la colonia vuelva. Se notará en un futuro, bueno, ya de hecho se nota. Además, los insectívoros nos facilitan mucho la vida porque comen toneladas de insectos. Cada vez tendemos a fumigar y a hacer que haya menos insectos molestos para nosotros. Para ello es una forma también de reducir su tasa de reproducción. Ante este declive que estás sufriendo y las amenazas que has mencionado, habéis propuesto... Claro, son campañas. La campaña se inició haciendo el censo. Era hacer que las personas que tuvieran constancia de que en su edificio hay nidos, nos lo notificaran para tenerlo cartografiado, por así decirlo, que es el municipio. Eso a la vez iba generando noticias, iba haciendo un poco que el mensaje sobre estas aves calara. Entonces, muchas de las personas que al principio, pues bueno, simplemente era como algo de aportar información, pues se ha ido transmitiendo incluso a otros vecinos o copropietarios de esa comunidad. Y ya ha llegado un momento en el que ocurre algo que no ocurría hace unos años, es que la denuncia, es decir, aunque sea una llamada o un email, nos ponen en alerta para que nosotros vayamos, ¿no? Nosotros o el Seprona, ya se va conociendo que esto está prohibido y bajo multas bastante considerables si llega a ser una colonia importante la que se pone en riesgo. Y ante las situaciones climáticas, estos pollos a veces se precipitan. Claro, en el caso de los vencejos, damos a entender a la gente que en cuanto ven que un animal se ha caído del nido, porque estas aves se van a lanzar al vacío en cuanto empiezan ya a volar, a veces pues no están lo suficientemente preparadas, o bien por exceso de calor, el calor es tal que se lanzan, caen cada vez aves más inmaduras. Lo que estamos haciendo ahora mismo es que estamos creando esa red de voluntariado, de los voluntarios que han sido formados y entrenados para cuidar de ellos y alimentarlos correctamente, pues para que cuando tenemos muchos avisos podamos hacer que estas personas pues vengan, nos lo traigan o bien se hagan cargo de ellos. Es verdad que es una competencia que no es municipal, se tratan de especies que están protegidas, que están amenazadas, y entonces la competencia es de los centros de recuperación de especies amenazadas, lo que es de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Lo que está ocurriendo es que es tal el fenómeno que puntualmente en verano a veces hay tantos pollos caídos, no solo en Mijas, sino en muchísimos municipios, que los propios agentes que se encargan de recoger estas aves para llevarlas a los centros, pues no dan abasto. Por lo tanto, la participación y la colaboración ciudadana es crucial en este... Es crucial. Es importante también transmitir que en todo caso que llamen al 112, al teléfono de emergencia, que es quien va a poner en marcha ese dispositivo oficial, ¿no?, de ayuda, pero lo que pretendemos también, sobre todo como municipio, como administración, es que la propia delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía mejore los centros de recuperación y el personal que pueda atenderlo, para que sean ellos realmente. No podemos descargar toda esta responsabilidad en los ciudadanos. Este proyecto hemos empezado durante el pasado verano y lo que se trata es de ir a más. Para ir concluyendo, de cara al futuro, ¿qué líneas de actuación o planes de futuro tenéis pensado? Lo que planificamos son actividades o cuestiones que puedan redundar un poco en eso, en que los demás nos concienciemos de la necesidad de esa conservación. Yo creo que una población cada vez más informada va a participar más, o que sea crítica cuando realmente pues, se ve construir edificios donde no
se hace lo necesario para que estas aves puedan seguir anidando. No descartamos también intervenir pues creando algunos nidos artificiales o esas torres, ¿no? Así que de momento seguir nuestra línea, que yo creo que vamos consiguiéndolo poquito a poco, el que la gente repare más. Y con esta visión de futuro damos por concluido este reportaje. Muchas gracias por compartir tu tiempo y proporcionar esta información. A ti, Agustina, por haber tratado el tema.